Estas chicas son definitivamente lo que el rock necesitaba, simplemente una bendición. Ya están burn out. Wow. You're just a burnout. Look what you're doing to me. Hello chicos, bienvenidos a una nueva reacción de este canal. Que bueno, cada vez decimos lo mismo, ¿no? Hace mucho que no reaccionamos porque las reacciones deberían de tener su schedule, ¿no? Deberían de tener su día en específico donde deberían de existir en este canal. Pero bueno, el último single antes de su nuevo álbum que viene literalmente ya en un mes. Si no me equivoco, sí, ya es su último single, así que vamos a reaccionar el día de hoy. Ya lo saben, en el estilo evidente que siempre hemos tenido aquí para reaccionar los tipos de videos, de una manera editada bastante diferente y original. No sé si vaya a haber video oficial de todas las canciones, evidentemente hay algunas que sí, hay algunas que no, pero ahora me da la libertad para bueno, editarlo de la forma que siempre lo editamos, ¿no? Y vamos a ver, bueno, vamos a ir explicando también un poco lo que es las lyrics. Esta canción creo que ya tenía su definición, cada una de las canciones tiene su definición del nuevo álbum. Y de Burnout, no recuerdo qué es lo que decía. Bueno, lo que decía está apareciendo justamente en pantalla. Estoy totalmente de acuerdo, mi querido James House Studio. Ojo, es uno de los tonos más satisfactorios que he escuchado, bueno, que he escuchado, ¿no? Iba a decir en mi vida, pero no sé si en tu vida, Alec. Miran de mis guaguas. Ojo a lo que dice aquí Mexicanópolis, guitarras distorsionadas, vibras como de mousse, bueno, como siempre, ¿no? Grungy sound, funky, el ritmo funky y un buen sonido del bajo, ¿no? Ojo, que tiene pinta increíble. Yo solamente publiqué una historia poniendo la canción de Burnout en este momento y escuché el principio, y creo que sí, se escucha diferente, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Vamos a escucharlo, venga, nada más. Bueno, ya empezamos, ya empezamos. Este sonidito es Pure Pow, Puro power, En lo que creo que también estamos de acuerdo que en cada una de las canciones, y esto es un facto, cada una de las canciones de The Warning saben cómo de alguna manera, tanto que Ale, que Dani y Pau tengan su momento en su canción. Y no quiere decir que siempre haya tanto un solo de batería, tanto un solo de bajo, tanto un solo de guitarra, sino que creo que cada una de ellas tienen específicamente el talento como para hacer suyo un momento de la canción. Y nada más de entrar esto de escuchar, se ve claramente Pau, o sea, el poder de Pau. Me gusta ese sonido, A eso se refería, ¿no? El comentario que vimos al principio. Me imagino que se refería a este rasgado de guitarra, ¿no? A este riff, como le dicen, que se está empezando, bueno, se repite desde el principio y ya me está empezando a ir por donde va el tono, ¿no? Wow, cuidado, cuidado porque podemos tener otro wow. Esto se va a hacer literalmente como la palabra del año, yo con un sonido de guitarra, son las guitarras distorsionadas. You're just a burnout. Vale, creí que iba a ser un largo You're just a burnout, you're just a burnout. Wow. Tiene mucha presencia la batería de Pau también aquí, You're just a burnout. Ok, voy a hacer una pausa aquí porque sonaron o escucharon muchos comentarios y también he escuchado de esto en muchas otras canciones. Evidentemente es inspiración lo que generó esta banda y también ha estado muy cerca de ellas acompañándola. Yo nunca, y creo que debería, he escuchado Mousse. Pero díganme en los comentarios si realmente esta canción les da muchas vibras a ustedes como a esta banda. Y cuál de las canciones de The Warning también tiene como que ese tipo de vibra, ¿no? Creo que yo debería de verdad ya empezar a iniciar o poner un pie dentro de este sonido melodioso que puede tener la banda de Mousse también, si es parecido a lo de The Warning, porque lo de The Warning para mí es la banda top número 1 en este momento. Joder, ya quiero tener el Keep aquí, físicamente. Me da vibras también otra canción en esta vuelta, ¿no? Y tener un escalón por arriba del riff.
just a burnout. Bueno, ok chicos, otra vez. Espera, no me pongas error todavía. Siempre amigos, con The Warning es literalmente empezar, sentarse. Yo cuando voy a grabar una reacción, cuando voy a escuchar una nueva canción, que me ha pasado eso, desde la primera que reaccioné obviamente fue aquí mismo en YouTube, fue Automatic Zone, pero la primera que escuché de ellas como nuevo lanzamiento, ¿no? Fue justamente al principio de este año y fue Sick, pero no fue la primera que escuché de ellas. Lo que me refiero es que siempre que me siento a reaccionar, sea afuera o dentro de cámara, para aquí, es como que vamos a ver qué nos presentan ellas. Yo sé que ya tengo el 10 o ya tienen el 10 de calificación, solamente es cómo voy a explicar ese 10, ¿no? O sea, o cómo, de qué manera diferente nos van a entregar algo impresionante. Y en esta canción, precisamente como en la descripción que pusieron vía Instagram, el poco pedazo que escuchamos sí tiene sentido con la melodía, porque precisamente Burnout es como que todas estas emociones que no te dejan concentrar. Si lo vemos como el síndrome ¿no? de Burnout, que es bastante famosillo y que es un padecimiento, evidentemente, está precisamente relacionado a eso. Y a lo que quiero llegar es precisamente que la canción tiene todas estas partes, como dijimos, como lo vimos en los comentarios al principio, del bajo, de la guitarra, de la batería, que están, digamos, en un sonido, y yo creo que así va a ser lo que resta del álbum, o la mayoría de las canciones, en un sonido alto, en un sonido loud, que digamos que es como que hacer un escándalo, ¿no? Hacer un escándalo. Y eso precisamente son las vibras que transmite la canción, pero no un escándalo malo, no es que bueno, los instrumentos tal cual, sino que tienen precisamente esa armonía para deliberar ese significado. No sé si me expliqué. Otra cosa que creo que es parte del género, es parte del rock y que ha hecho The Warning muy bien durante todas sus canciones, aquí lo vemos nuevamente, es la parte de la lírica, es la parte de siempre hacer, ya deja tú la rima, vamos a darle mientras lo explicamos, porque, bueno, aparte del wow, como por ejemplo esta parte, no es una comparación con Automatic Zone, por ejemplo, que precisamente el título, ¿no?, de la canción, Solo Automático, el Automatic Zone, en donde riman el Automatic Zone con el Psychosomatic Heart. Es la lírica esta impresionante que ha venido manejando y que en el rock más o menos casi siempre, desde tiempos antaños, las bandas tratan de generar eso, ¿no? De no decir las cosas con simples palabras, sino que utilizar unas únicas palabras que muestren esa esencia que tiene este género, de poder mantener ese poder y a la vez con los instrumentos. Por ejemplo, aquí la parte que más me suena, aquí de la que no queda ni siquiera una pequeña chispa dentro de ti, nothing to put out, nada para poner, nada queda, el humo nos divide en dos, simplemente eres un burnout. Y mira, justamente que precisamente yo el concepto de burnout lo relaciono mucho con el humo, ¿no? Eso se llama burnout también, creo. Well, listen to, you're just a burnout. You're just a burnout. Creo que una vez solamente lo hacen, al principio. También es un puente increíble, Ese riff aquí, Ese riff para el final. Bueno, aquí hay un puente distinto. You're just a burnout. Madre mía. Por cierto, esto va perfectamente. Va perfectamente con la temática que creo que va a tener este álbum, ¿no? Y todos ya queremos ver lo que es Apologize, lo que es Consume, ¿no? O sea, todas esas nos están dando pistas que creo que la mayoría de canciones va a tener este tipo de ritmo. O sea, creo que van a estar más cerca a lo que es guitarras distorsionadas, como lo vimos bien. Creo que lo describieron muy bien aquí, ¿no? En los comentarios. Entonces sí, nuevamente, ¿qué podemos decir? Tenemos el bajo poderoso, la voz impresionante de Dani, sobre todo en el Just a Burnout. Y evidentemente que desde el principio, desde el segundo uno, está presente el power en la batería de Pau. Es que aquí el baritono de la guitarra, oigan, siempre se complementan perfecto la guitarra y el bajo, siempre se complementan perfecto. Déjame en los comentarios, amigo, cuál es tu canción favorita o la que más esperas de Keep Me Fed. Aquí vamos a reaccionar absolutamente todas cuando salga, así que no te pierdas ninguna. La campanita, porque The Warning is cooking.